se validan. O sea, no es tan simple como parece. Yo se los comento porque uno tiene como la idea que en todos los instrumentos de recolección de datos la encuesta es como simple. Hago unas preguntas, me las responden, incluso las dejo por escrito y después recolecto las encuestas, pero no es tan simple porque muchas veces hay que asegurarse claramente de lo que la respuesta del entrevistado va a ser lo que yo necesito, ¿sí? O sea que las preguntas, en general las encuestas se validan. Les vamos a dejar una actividad sobre esto, y hay un ejemplo justamente donde es la validación de la encuesta, ¿no? Nada, esa aclaración quería hacerles porque al menos uno en el imaginario la encuesta es como re simple. Hago una serie de preguntas, me las responden y ya está. Pero muchas veces no, y cómo uno hace la pregunta y cómo va guiando a la respuesta, como decía recién Silvia, hay cosas que son medio sensibles y uno no las puede preguntar directamente, entonces es como que se hacen preguntas que puedan construir esa respuesta sin que el entrevistado sienta que le estamos diciendo, dejaste por ejemplo, los cacharros con agua, se te juntaron mosquitos, es tu culpa, literalmente, que tengas dengue, ¿no? En este tema en particular. En otros, por ejemplo, si uno entrevista pacientes que tienen, no sé, enfermedades de contagio, digamos, ay, no me salen las palabras, hoy estoy mal. Sí, pueden ser enfermedades de transmisión de sexual. transmisión sexual, Claro. exacto, sí. Entonces uno tiene que ir guiando a la respuesta, ¿no? Uno no puede preguntar literalmente ciertas cosas como si entrevistara, como si estuviera conversando con un amigo, con un conocido. Sí, Nada, inclusive, aclaración. sí, con alcoholismo pasa lo mismo. Claro. Es decir, uno no puede ir a la pregunta directa, ¿cuántos vasos de vino te tomás por día? O sea, Claro, eso porque, lo digo en claro. forma burda, Sí, pero porque es directo, claro. entonces tiene que dar todo un giro, inclusive, a ver, hay muchísimos cuestionarios ya validados y es lo que hemos conversado en otras oportunidades, que hay que utilizarlos, o al menos una parte de ellos, porque son cuestionarios que ya están pensados para llegar a contar con la información sin agredir y sin ser violento con la unidad de análisis, porque si no, se terminó ahí la encuesta, se sintió molesta, piensen ustedes, si a ustedes le preguntarían algo que les molesta, no contesto más, ¿sí? Entonces, creo que eso hay que tener cuidado. O peor, Sí. contesto todo y en realidad te estoy diciendo cualquier cosa, ¿no? Exacto. Y que es como que esa es la peor porque vos tenés un montón de datos que vas a utilizar para llegar a conclusiones que en realidad no son ciertas, ¿no? Exactamente. Profe, Juan no puede entrar. A ver. Voy a ver, pero no tengo ningún pedido. Intente de nuevo. Vamos a ver. No. Me quedé mirando a ver si tenía un problema que no lo había dejado a Juan a entrar. Bien. Entonces, ahí está. Dijimos que los instrumentos, a ver, vamos para atrás. Acá, de recolección de datos. Ahí. Deben tener coherencia, acá dice, con los indicadores expresados en el ítem 5. ¿Saben qué es esto? La operacionalización de variables. Es decir, que el instrumento de recolección de datos tiene que tener coherencia ¿con quién? De la operacionalización de variables. ¿Con quién? Piensen, porque el ejercicio lo hicimos. Las preguntas de ese cuestionario tienen que tener una coherencia. ¿Con qué parte de la operacionalización? Con la ¿Con el dimensión, objetivo? con los indicadores. Acuérdense el cuadrito.
ese cuadrito donde teníamos la variable, las dimensiones, los indicadores, escribíamos los objetivos específicos y además nos servía para definir el instrumento de recolección de datos. Entonces, las preguntas tienen que tener una relación con los indicadores de esas dimensiones de la variable. Si una de las dimensiones, como recién decíamos, de adherencia, era sexo, edad, a ver otra dimensión, otro aspecto, grupo de adherencia, sexo, Socioeconómicos, pues. sexo, edad, ¿Está recibiendo tratamiento para la hipertensión? no, ese es un criterio de inclusión. Acordate que Perdón. criterio de inclusión es que ya esté recibiendo el tratamiento, si no queda fuera. ¿Qué otro aspecto? ¿Fármaco antihipertensivo que toma? El Fue lo que tipo, puse, el tipo de fármaco. Claro. Bueno, entonces, la pregunta, ¿cómo serán las preguntas? Para que tengan coherencia con eso. Primero le pregunto la edad, bueno, sexo, ¿sí? ¿Y qué tipo de fármaco está tomando? ¿Sí? Entonces, ahí hay una coherencia entre la pregunta y los indicadores de la operacionalización. ¿Ahí se entiende un poco mejor? Sí. Ok. Bien. Bueno, el otro punto tiene que ver con las normas éticas. Estoy por estornudar. Bien. Esto lo vamos a hablar un poquito más en profundidad. Recién estábamos charlando con Alejandra, porque, digamos, hoy en día, y sobre todo cuando ustedes como profesionales quieran publicar en revistas científicas, quieran presentarse en un congreso, una de las primeras cosas que son evaluadas son las normas éticas aplicadas, ¿sí? Una que es la más cercana que ustedes, digamos, la van a identificar, es que la persona a la que ustedes le hicieron el cuestionario les dé su consentimiento, porque ustedes le van a decir, le vamos a hacer unas preguntas, porque se está realizando un estudio, usted está de acuerdo en contestar esas preguntas, eso se llama consentimiento informado, es decir, ese consentimiento puede ser verbal o escrito, pero la persona tiene que dar su consentimiento de formar parte de una investigación. Vamos a suponer que alguno de nosotros debe ser operado, una operación que, ojalá que no, una operación que tiene una tecnología no habitual y que la quieren filmar, ¿sí? Para llevarla a un congreso o para mostrarla inclusive en, digamos, las reuniones que hacen los médicos, que no me está saliendo el, el nombre. Lo primero que tienen que hacer es preguntarle al paciente antes de dormirlo o anestesiarlo si está de acuerdo que lo filme, ¿sí? Es decir, ¿por qué? O cuando uno llena todos los papelitos de los ingresos a la internación, entonces dar el consentimiento de que uno va a formar parte de un estudio. Esos son los famosos papelitos que uno llena cuando está por ser internado por alguna razón, entre otras cosas. Después también hay normas que son institucionales, los hospitales tienen sus comités de ética, las facultades, las universidades tienen su comité de ética, como la provincia, ¿sí? Por supuesto, hay normas internacionales, pero eso en todo caso vamos a charlar en otro encuentro, pero dentro de lo más cercano que ustedes tienen es el consentimiento informado. Bien, ese sería el punto 6. Y el punto 7 tiene que ver con cómo van a hacer la carga, qué van a utilizar, un paquete estadístico, qué técnicas estadísticas para elaborar los resultados. Y normalmente los resultados se elaboran en función de los objetivos específicos, ¿sí? Así llegamos al objetivo general. Bien, y el cronograma de acción que yo después les voy a mostrar
un ejemplo de cronograma de acción. El último punto tiene que ver con la bibliografía. Bueno, yo creo que están en condiciones de ya ir armando algunos de los puntos que vimos, no digo todos, porque tenemos que hablar con más profundidad de instrumentos de recolección de datos, de ética, el cronograma mismo, ¿sí? Así que en el próximo corte que vamos a tener de Zoom, en todo caso, si te parece bien, Ale, nos tomamos unos 10 minutitos para preparar el mate y al regreso voy a hablar un poquito de instrumentos de recolección de datos. ¿Les parece bien? Creo que Ale salió. Está por ahí, salió un poquito. Sí. ¿Sí? Bueno, les pregunto, ¿cómo entendieron esta guía? ¿Les parece que les ayuda a empezar a redactar? Sí. ¿Qué dudas Sí. tienen? ¿Ya han armado algo de antecedentes o al menos tienen la bibliografía? Sí, ya armamos un poco. ¿Sí? Bien. Sí. Entonces ahora todo eso que estaba disperso, digamos, que fueron pensando y armando las ideas, ya los pueden ir organizando como un proyecto con esta guía. Esta guía la voy a subir ahora en un ratito cuando terminemos al campus, ¿sí? ¿Qué dudas tienen, aparte del instrumento que todavía no hemos dado? Por ahora ninguna. Claro, el tema es Esto se cuando... presenta como Pero cuando termina capaz el en el cuatrimestre. momento de redactar. Claro, Claro. claro. Esto se presenta, esto es, digamos, lo que en otras cátedras se llaman trabajos integradores. Acá van a integrar todo. Se dieron cuenta que al pasar los ítems, fuimos hablando de todos los temas que ya se dieron, salvo algunos que estamos por dar ahora. Entonces, esto es lo que se entrega al final del cuatrimestre. ¿Mm? Es, Ok. por más, están trabajando, sé que están trabajando en grupo, ¿sí? Pero justamente por trabajar en grupos después, eso se los vamos a decir bien, una vez que ustedes lo presenten, lo van a tener que defender, o sea, van a ser defensas de a grupo, o sea, por ahí hay dos, bueno, tendrán que hablar los dos del trabajo. Lo que queremos asegurarnos es que a todos les queden las herramientas para armar un proyecto. Sí. ¿Toda esta parte se escribe como futuro? Sí, materiales y métodos, el cómo. La segunda parte es en futuro. En la primera parte que tienen los antecedentes, que ahora después del recreíto yo les voy a mostrar como una página de antecedentes, si les parece, para que vean cómo ir armándola. Eso va en pasado. ¿Por qué en pasado? Porque son artículos o partes de los artículos que ustedes toman de una investigación que ya se hizo, ¿sí? Entonces, vuelvo a repetir, la introducción, la parte de antecedentes se escribe en pasado. En el mundo el dengue ocurrió, ¿sí? Por ejemplo, en Latinoamérica la adherencia de los medicamentos de venta libre estuvo en un porcentaje de tanto, pasado. ¿Por qué? Porque ya se estudió, porque lo tomaron de un artículo que ya fue. Ahora, cuando pasan al cómo, que es materiales y métodos, la segunda parte, es proyectar cómo lo voy a hacer, futuro. ¿Queda claro? Sí, sí, sí. El día que hagan el trabajo completo, que después ya tengan la parte de resultados como los artículos, es en presente. ¿Sí? Entonces, por ahora vamos con antecedente en pasado, materiales y métodos futuros, porque estamos haciendo un proyecto. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí. Ok. Sí. Bueno, les voy a dejar tomar aire aunque no haya terminado todavía digamos, esta parte de Zoom. Yo tengo, a mí me está marcando 15:40,
Si les parece, a las 16 nos volvemos a conectar. Ok. ¿Nos conectamos por este mismo link? El mismo link, el mismo. Ok, Siempre el mismo. listo. ¿Sí? Así que les Ujú. damos 10 minutitos, inclusive para que vayan pensando a ver si tienen alguna duda, se preparen un matecito. ¿Sí? Ok, Muy sí, bien. Nos vemos. nos vemos.